¿Qué es la discriminación estructural? La discriminación es estructural o sistémica cuando es producto del orden mismo de la sociedad. Se expresan prácticas sociales, manifestaciones culturales, normas jurídicas que se desprenden de una situación de desigualdad y asimetría de poder. Esta discriminación afecta a determinados colectivos o sujetos que en la estructura social están permanentemente en situación de subordinación. La discriminación de género es un ejemplo de discriminación estructural porque se expresa transversalmente en todas las esferas de la vida. Para erradicar las discriminaciones estructurales se requiere la adopción de herramientas específicas, en este caso, la que se denomina perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define perspectiva de género como un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes respecto de los hombres. A partir de esta noción, la perspectiva de género permite abordar también la desigualdad y subordinación que afecta a las personas con una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa. ¿Qué dice la actual Constitución de 1980 sobre la igualdad de género? La actual Constitución declara que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, no consagra ningún derecho que aborde problemáticas propias de las mujeres y tampoco otorga ninguna herramienta que permita al Estado enfrentar el fenómeno estructural de la desigualdad de género. ¿Qué dice en cambio la nueva Constitución? La nueva Constitución incorpora la perspectiva de género de forma transversal. En el artículo 6 consagra el principio de paridad, promoviendo una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad. En este esquema, la paridad es entendida como una condición para la realización efectiva de la democracia. Conforme al principio de paridad, los poderes y órganos del Estado deberán adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar la igualdad de género y la paridad. El artículo 25, que contiene el derecho a la igualdad para todas las personas, consagra también el derecho a la igualdad sustantiva de género para las mujeres, niñas, adolescentes, diversidades y disidencias sexuales y de género. Por último, la propuesta de nueva Constitución consagra una serie de derechos fundamentales que consideran las especificidades de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Estos derechos nuevos en nuestro ordenamiento jurídico son el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación sexual integral, el derecho a la identidad, el derecho al cuidado, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados. Adicionalmente, la consagración del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y el derecho al trabajo incorpora de modo muy importante la perspectiva de género, favoreciendo que las mujeres y las disidencias sexogenéricas puedan gozarlos y ejercerlos efectivamente y no solo declarativa y formalmente. Veremos estos derechos. El derecho a una vida libre de violencia. Las mujeres experimentan múltiples violencias en razón de su género en todas las etapas de su vida. Estas violencias pueden manifestarse tanto en el ámbito privado como en el público, a través de manifestaciones de violencia física, sexual, psicológica, económica, entre otras. Por este motivo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará, consagró en su artículo 3 el derecho a una vida libre de violencia. El derecho de toda mujer, niña y adolescente a una vida libre de violencia es considerado hoy como un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. Y para hacerlo efectivo, se determina que el Estado tiene obligaciones dirigidas a la prevención, investigación y sanción de la violencia de género, y debe además avanzar hacia la eliminación de toda la violencia estructural, tomando para ello todas las medidas que sean necesarias. ¿Qué señala al respecto la nueva Constitución? Este texto recoge los elementos desarrollados por la Convención Belén do Pará,
respecto del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes, e incorpora, además, expresamente las disidencias sexogenéricas dentro de su ámbito de protección. La norma consagra el deber del Estado de actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia de género, además del deber de brindar atención, protección, reparación integral a niñas y niños. ¿Qué establece la norma sobre derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos y libertades que permiten a las personas ejercer una sexualidad plena en condiciones seguras y sin discriminación. Abarca aquellas condiciones necesarias para la toma de decisiones libres, informadas y responsables en materia de sexualidad y reproducción. Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres o las disidencias sexogenéricas. Sin embargo, su respeto y garantía es especialmente relevante para estos grupos, en consideración a que la violencia sexual y el control de la sexualidad y del cuerpo ha sido uno de los dispositivos de dominación utilizados para mantener a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas en una posición de subordinación. ¿Qué señala la propuesta sobre derechos sexuales y reproductivos? El texto reconoce los derechos sexuales y reproductivos por primera vez en nuestro orden constitucional. En consecuencia, el Estado está obligado a desarrollar leyes sobre la materia y en particular establece: 1. En la conceptualización del derecho a la integridad personal se contemplan las dimensiones sexual y afectiva. 2. Los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales autónomos. Se consagran dentro de esta categoría los derechos de acceso a la información, a la educación, a la salud sexual y reproductiva. Se consagra también el derecho al embarazo, al parto y a la maternidad voluntario y protegido. Esto contempla también el acceso a tratamientos de fertilización asistida. Y finalmente se consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este derecho tal cual está consagrado se deberá regular por la ley en los términos y condiciones que ésta establezca conforme a todos los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución y en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. 3. Se establece como un derecho fundamental autónomo el derecho a la educación sexual integral. ¿Qué es el derecho a la educación sexual integral? Este consiste en el derecho de toda persona a recibir la educación necesaria para la toma de decisiones libres e informadas en materia de sexualidad y afectividad. Este derecho se realiza prioritariamente a través de políticas públicas vinculadas al sistema educativo. El derecho a la educación sexual integral no se encuentra consagrado de forma independiente en los tratados internacionales de los derechos humanos, pero deriva de la obligación de prevenir y erradicar la discriminación y la violencia de género que los Estados tienen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los programas educativos con perspectiva de género y diversidad sexual son indispensables para la eliminación de los estereotipos negativos y para combatir la discriminación y proteger los derechos de las mujeres y niñas. La educación sexual de calidad promueve que las niñas y adolescentes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, lo que previene el embarazo adolescente y el embarazo producto de la violencia sexual. ¿Qué dice la propuesta de Constitución sobre educación sexual integral? La propuesta consagra el derecho fundamental a la educación sexual integral, cuyo contenido refiere a la obligación del Estado de promover la autonomía, el autocuidado, el respeto del consentimiento y la responsabilidad sexoafectiva a través de programas y servicios educativos. El derecho a la identidad. El derecho a la identidad de cada persona es a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género. Este es un derecho relativamente reciente en el derecho internacional de los derechos humanos y ha tenido un desarrollo especialmente importante en el ámbito interamericano. Esta evolución ha servido de base para la adopción de leyes de identidad de género en países americanos como Uruguay en 2009, Argentina en 2012, Bolivia en 2016 y Chile en 2018.
que dan cumplimiento a las obligaciones de los estados de adecuar los registros y documentos de identidad de las personas a la definición que éstas tienen de sí mismas en lo relativo al sexo y al género. ¿Qué dice la propuesta de la Constitución sobre el derecho a identidad? Aquí se consagra el derecho de toda persona al desarrollo libre y pleno de su identidad, incluyendo las características sexuales, identidad y expresión de género, nombre y orientación sexoafectiva. Por lo tanto, constitucionaliza el estándar internacional que hemos mencionado y dispone la adopción de acciones, procedimientos y leyes que garanticen su respeto. Esta norma obligará a revisar la legislación vigente, incluso la dictada recientemente de identidad de género y la ley de no discriminación. El derecho al cuidado. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el cuidado aún no ha sido, el derecho al cuidado no ha sido formulado como un derecho autónomo, sino que deriva desde la idea de la corresponsabilidad parental y desde la corresponsabilidad de trabajadores que tienen obligaciones, trabajadores y trabajadoras que tienen obligaciones familiares. En esta perspectiva, el derecho internacional establece obligación a los estados a suministrar servicios sociales que permitan a los padres combinar las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública. La reconceptualización de los cuidados como un derecho y como una problemática colectiva y social corresponde al desarrollo de la teoría feminista, fundamentalmente al planteamiento desde la economía feminista y el feminismo. Este derecho ha sido recogido a nivel legislativo por Uruguay, país que adoptó el año 2015 una ley de creación de un sistema nacional integrado de cuidado. También la Constitución de la Ciudad de México, y hoy día Argentina se encuentra avanzando en una legislación en esta materia. ¿Qué señala la propuesta de Constitución sobre el cuidado? La propuesta consagra el derecho al cuidado. Este comprende el derecho de toda persona a cuidar y ser cuidada y a cuidarse, correspondiendo al Estado la provisión de las prestaciones y servicios que garanticen el acceso al cuidado y que éste se desarrolle en condiciones de dignidad e igualdad. El rol de las políticas públicas es central en la realización de este derecho, disponiendo la Constitución la creación de un sistema integral de cuidados. Además, se reconoce el valor económico y social del trabajo doméstico y de cuidado, obligando al Estado a promover la corresponsabilidad social y la distribución de estas labores. La norma del texto de la nueva Constitución posibilita que progresivamente las mujeres dejen de hacerse cargo de forma impuesta y a veces exclusiva de las responsabilidades del cuidado, generando un sistema que está construido sobre la base de la corresponsabilidad social. Derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho social ampliamente protegido en el derecho internacional de los derechos humanos. Su contenido se ha configurado desde el paradigma del trabajo digno, es decir, el trabajo protegido, que se realiza conforme a los principios y derechos laborales fundamentales del derecho internacional como del derecho nacional, que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado y que se desenvuelve sin discriminación de género o de cualquier otro tipo y de modo muy importante con un sistema de protección social. La desigualdad estructural de género impacta en el goce y ejercicio de este derecho específicamente respecto a las mujeres y se traduce en barreras directas e indirectas que frenan o obstaculizan el acceso al trabajo remunerado, la estabilidad y permanencia en el empleo y la calidad del mismo y las posibilidades de ascenso para las mujeres. Algunas de estas barreras son la doble jornada laboral que desempeñan las mujeres al asumir las responsabilidades domésticas y del cuidado, la discriminación en razón del género, del embarazo y la maternidad, y la problemática del acoso laboral, expresión de la violencia de género y sexual en el trabajo. A partir de esta realidad material, se han desarrollado en el sistema internacional de los derechos humanos
garantías específicas para la promoción de la igualdad de género en el plano remunerado, considerado hoy como derechos fundamentales laborales. ¿Qué dice el texto de la nueva Constitución al respecto? Este señala y incorpora como derechos laborales fundamentales las siguientes garantías vinculadas a la igualdad de género. Primero, la remuneración equitativa expresada en la fórmula igual salario para igual trabajo. La prohibición de la discriminación entre trabajadoras y trabajadores. El deber del Estado de promover y conciliar la vida laboral con la vida familiar, comunitaria y de trabajo de cuidados para todos y todas los trabajadores y trabajadoras. Y por último, el deber del Estado para garantizar la efectividad de los derechos reproductivos en el ámbito laboral. En síntesis, la nueva Constitución aborda adecuadamente las especificidades de las mujeres, niñas y adolescentes, así como algunos derechos claves para las disidencias sexogenéricas, estableciendo derechos que integran la perspectiva de género. Lo anterior constituye un avance sustancial y algo enteramente nuevo para nuestro ordenamiento constitucional y determina un avance sustantivo hacia la efectiva erradicación de la desigualdad estructural de género. Les invitamos a leer el texto y la propuesta específica y conocer el contenido de otros derechos en esta y otras materias. Muchas gracias.